Hola, buenas tardes. Soy Cecilia Zeta del Proyecto de Divulgación de la Ciencia. Bienvenidos. En esta ocasión estamos con el doctor Alejandro Alba, quien es un gran amigo de la UAM, egresado de la UAM Xochimilco, también de la UAM Iztapalapa, y él forma parte de nuestra serie que hemos titulado Emisarios de la Ciencia. Estos egresados que no solo terminan una licenciatura, sino que contribuyen con el conocimiento que generan. Y bueno, Alejandro, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, pues ajolote zaporrana, que viva la metropolitana. Ya somos Sí, dos. gracias. Aquí andamos, sí, Dos y muchos más en la casa. orgullosamente, biólogo de la UAM Xochimilco, sí, ahí salimos. Muchas gracias. Aquí Pues andamos. te hemos invitado porque tú formas parte de una red que construiste hace mucho tiempo que se llama la Red de Cuerpos de Agua. Y bueno, en esta ocasión quisiéramos que nos platicara sobre la crónica de los cuerpos de agua en la Ciudad de México. Pero antes de que empecemos, voy a leer una pequeñísima semblanza de tu trayectoria, Ok. que estudiaste biología en la UAM Xochimilco, hiciste una maestría en ciencias en la UNAM y el doctorado en la UAM Iztapalapa. Tienes 12 años de experiencia laboral en la docencia, has dado clases tanto en secundaria como en posgrado, en instituciones privadas como en instituciones privadas y también en el Instituto Politécnico Nacional, en la UNAM y por supuesto en nuestra UAM, en varias unidades, tanto en la Xochimilco como en la UAM Iztapalapa, como en la UAM Lerma, ¿verdad? Coajimalpa. Ah, Coajimalpa. Entonces tú ya nada más te falta Escaposalco. Has escrito muchos artículos y capítulos de libro y eres especialista en rehabilitación de ecosistemas acuáticos bajo un aprovechamiento sustentable. Los logros que a mí se me han hecho muy interesantes y que son reconocidos es el esclarecimiento de la mortandad de manatíes en Tabasco, la granja Sí, de sí, sí. ostras perleras en Cozumel, 10 humedales artificiales, así como todas las ponencias que has podido dar en diferentes países y también la foto mundial del agua. Un proyecto que yo conozco y que me ha gustado muchísimo y que contribuye mucho a la Ciudad de México tan contaminada y tan urbanizada es el proyecto del ecoducto, que está ahí entre Insurgentes y el viaducto. También creaste en tu experiencia social la ONG Red de Cuerpos de Agua de la Ciudad de México, como muchas otras cosas más. Y bueno, recientemente participaste en la rehabilitación del humedal que queda en la zona de Cuemanco, en el puente Sí, sí, sí. vehicular, del cual hablaremos en otra ocasión, pero en esta ocasión Mm. nos va a cautivar esta parte de la crónica de los cuerpos de agua. Pues bienvenido y cuéntanos de qué va, cómo es que te volviste investigador de esto, por qué te interesaron los cuerpos de agua siendo biólogo. Gracias, Pues Alejandro. bien. Bueno, una disculpa primero porque voy a tener que estar lidiando un poco con mis lentes que se me acaban de romper hoy y entonces tengo que Ajá, estar acomodándolos constantemente. Pero aquí perfecto. andamos. Oye, pues un gusto, gracias por invitarnos, Ceci, gran amiga, como por supuesto, y todo lo que tenga que ver con la UAM, pues aquí estamos superpuestos. Y esto, pues eso es importante por todo lo que ya has explicado. Hay muchas cosas, hay muchos antecedentes del por qué nos gustan los cuerpos de agua. Y pues sí, esto tiene que ver con muchas condiciones de estrategias de acción y cómo lo vimos y visualizaciones, tendencias a futuro y ya implicaciones de lo que hay, pero siempre tiene que ver con un origen y ese origen tiene que ver desde que en la infancia nos llevaron a ver cuerpos de agua y íbamos a Xochimilco, me acuerdo bien con mi familia, nos íbamos toda la familia y te quedabas en las trajineras y ahí estabas disfrutando los canales, obviamente uno como niño pues se encuentra directamente tocando el agua, viendo los lirios, uno tocaba y veía los caracoles, entonces todo el tiempo estuvimos en el agua, ¿no? Y entonces sí, era una cosa muy importante reconocer ese punto, porque yo sí creo que la formación de una persona y sus capacidades futuras tiene que ver mucho con la infancia, o sea, que si te han dicho
cuál es la disciplina que te han dado, tiene que ver también con qué tanto te has divertido. Y es algo que me acuerdo muy bien. Un investigador de Israel en alguna ocasión vino, estábamos coincidiendo en un congreso, y experto en limnología también él. Entonces venía su esposa y se me queda viendo y me dijo, tú tuviste una infancia muy feliz. Y sí es cierto, o sea, la infancia feliz tiene que ver con muchas condiciones donde digo, es que fue feliz porque pues me mandaron mucho tiempo al campo. Entonces mis vacaciones no era de que me fuera, me mandaban de campamento. Entonces en el campamento, pues, ahí fue cuando yo conocí los ríos. Se me mandaban a Tepoztlán y entonces ahí teníamos un mundo de ríos. Entonces siempre estábamos disfrutando los ríos. Entonces desde chico, entonces te dejaban ahí mucho tiempo encerrado, ¿no? Entonces en lo que otros estaban haciendo otras cosas, a mí me dejaban en ambientes naturales. Entonces muchas de esas condiciones, muchas de esas características se fue reflejando en el gusto hacia un ecosistema en particular. Y eso tuvo después que ver con lo que es la adolescencia, donde además de haber disfrutado muchos ecosistemas y haber ido a muchos estados donde hay mucha agua, cuando me incorporo y voy a empezar a compartir quizá para poderlos ver un poco más visual, necesito nada más Adelante. abrir, si se puede, ahorita ya vi que sí puedo. Ajá. Entonces ahora déjame ver si puedo apuntar esto aquí ya. Aquí ya estamos. Entonces yo creo que vamos a dar como que una especie de condiciones, porque el decir, se funda la red de cuerpos de agua del DF, este interés de los lagos, tiene que ver mucho con lo que habíamos dicho de la niñez y esta parte, porque pues uno de los primeros sitios que nosotros disfrutamos pues fue Xochimilco. Entonces el irte a toda esta zona de niño y disfrutar con las trajineras y las chinampas de todos estos ecosistemas, pues influyó mucho. Ya cuando en la preparatoria es cuando yo empiezo me invitan y aquí lo podemos, gracias al sistema este, podemos irnos al periodo donde más o menos aquí está. Esta es la foto, fíjate, esta es la imagen de 1985, más o menos el tipo de ecosistema que yo encontré Xochimilco. O sea, en aquel entonces, pues yo veía, o sea, yo iba a remar en este sitio y luego hubo un periodo donde constantemente hacían competencias en los canales de Xochimilco, se llamaban eh, el Maratón de Xochimilco. Y entonces lo que hacía, vamos a ponerle la foto más, un poquito más, esta, que nos dé un poco más de margen. Esta, aunque sea esta es del 2003, que ya es más, ya pasaron muchos años de que yo voy a dar explicaciones, pero prácticamente lo que nosotros, yo entrené en el equipo de varios equipos en la Secretaría de Marina, luego estuve en una fracción muy pequeña en la UAM, luego estuve en un club privado que se llama el Canautli, y después la UNAM. Y entonces prácticamente estos hangares se encontraban aquí. Entonces toda la adolescencia lo que hacíamos era pues, entrenar en este ambiente. Entonces nosotros nos dimos cuenta de cómo el canal tenía unas características muy particulares, tenía unas condiciones muy padres, y entonces ahí voy a dejar y voy a dar un poco de explicación de eso. A partir de voy a ponerme en este punto. Ok, acá. Ya lo tengo aquí abierto. Nada más déjame verificarlo para que esté bien. Un segundo. Siempre pasa esto, ¿verdad? Aquí está. Aquí estamos. Ok. Ahora sí comparto. Acá. Y aquí está. Voy a dar un poco de referencia a lo que es la pista de remo y canotaje. ¿Se ve bien? Perfecto. Sí. Entonces, cuando surge la pista de remo y canotaje, que fue en el 68 prácticamente,
Pues esto era el sistema que se encontraba en aquel entonces. Era, si se distingue, era una zona chinampera, ¿sí? Aquí es donde se construye la pista de remo y canotaje. Entonces se hicieron un canal artificial completamente y entonces quedó esto, después de todo el proceso constructivo, que eso lo voy a platicar un poco más en enero. Ajá. Entonces, este canal que ven aquí es este mismo que se encuentra acá. Ah, Sí, aquí tenemos estos dos, este otro y está este otro. Entonces tenemos dos canales. Aquí, bueno, esta parte es el norte y aquí está el sur. Y aquí lo podemos ver, aquí está el sur y aquí está el norte, entonces podemos distinguir. Entonces toda esta zona, pues ya quedó con este canal. Entonces, este tipo de ambiente es el de que potencialmente uno estaba recorriendo, el canal uno iba y regresaba. Entonces aprendí, obviamente, que en ese entonces el agua era muy, muy, muy buena. Entonces, cuando era agua de pozo, se extraía del acuífero y entonces se llenaba y entonces teníamos las condiciones. Entonces, en los 80 se inundó todo esta zona, hubo muchas lluvias. Entonces, la conexión entre lo que pasó aquí de Xochimilco junto con eh, la pista se conecta, entonces las especies que existían en Xochimilco se pasan a la pista de canotaje. Antes la pista estaba arriba de Xochimilco, entonces con la inundación y todo, entonces se hace una conexión entre lo que son las especies de Xochimilco con lo que está en la pista, y entonces hay una invasión paralelo, la pista ya se andaba hundiendo, entonces cambian las características. Entonces, todo lo que se encontraba en Antonio Lot, que sería una de las personas que yo te recomendaría que es excelente persona en cuestión de Xochimilco, él fue de los primeros que hizo este tipo de estudios. Hizo en el 79 de que los tipos de especies que había ahí, y entonces aquí tenemos todas las especies de plantas acuáticas que se utilizaban en la chinampa, especies como Potamogeton, aquí la podemos distinguir, Cirpus, sí, aquí está, Najas, esa es una planta acuática sumergida, Ninfea, Ceratophyllum, Myriophyllum, Heliocaris. Entonces, todas estas especies de plantas acuáticas, muchas de ellas se encontraban en Xochimilco, pero la pista de canotaje empezamos a tener estas invasiones de Potamogeton, estas especies. es como un Y alga, pasto. es una planta acuática sumergida. Ah, Podríamos decir como uno está acostumbrado a ver las algas, en ese caso podríamos decirlo así, pero es un poco mejor, es más evolucionada, ¿no? Evolutivamente tiene un nivel más avanzado, ¿no? Pues sí es una planta, porque muchas de las plantas acuáticas, recordemos, evolutivamente, las plantas acuáticas sumergidas regresan otra vez al agua y las algas siguen su curso. O sea, todas salieron a partir de las microalgas y a partir de ahí ya tenemos, pero estas regresaron otra vez, ¿no? Entonces, todas estas plantas empezaron a ver y muchas de ellas regresaron, pero a la pista de canotaje. Entonces, esto es lo que teníamos cuando yo llegué a la pista de canotaje, teníamos una gran saturación de plantas acuáticas por todos lados, ¿no? Y entonces, estas plantas acuáticas pues daba un hábitat impresionante para muchas especies. Entonces teníamos culebras, teníamos peces, teníamos acosiles, obviamente ya había una población de ajolotes también ahí. Entonces es poco decir de qué tamaño eran, porque estaban enormes, nosotros nos tocó ver todo eso y lo protegíamos. Entonces yo era el único biólogo que remaba en aquel entonces, entonces me di cuenta de todo esto y por lo tanto ya cambiamos. Y esto cambió cuando deciden por lo regular hablamos de que la pista de remo y canotaje estaba en una condición prístina y luego cambian porque ya no había la posibilidad de seguir tomando agua de pozo, entonces cambian a que se incorpore agua del Cerro de la Estrella. Para esto quitan todas las plantas acuáticas que existían ahí como estrategia porque las plantas acuáticas y la pista de canotaje no se llevaban bien y por lo tanto lo quitan todo esto y incorporan agua tratada y por lo tanto se da un proceso que se llama la eutroficación. Y entonces es cuando a mí me llaman, como era el único biólogo que estaba ahí para poder atender este problema, y es donde surge
el deseo de solucionar los problemas ambientales a partir de esto, ¿no? Y ahí nos conocemos. De ahí nos conocimos. Y entonces a partir de ahí que yo fui muchas veces al CIDEX para poder obtener la información, yo ya lo había visto, ya lo tenía, pero no estaba todo recopilado. De hecho, el servicio social que hice en aquel entonces es una oda a todo lo que había en el CIDEX, porque pues, sí, es muy bonito, ¿no? Todo lo que está en información. Hicimos toda esa recopilación, entendimos cómo funcionaba Xochimilco, y entonces vimos que la estrategia de solución era utilizar los humedales. Entonces, empezamos a trabajar mucho en la pista de canotaje. Voy a dejar de compartir aquí, y, y voy a volver a compartir, pero con el Google Earth, acá. Ya. Entonces, pues decidimos empezar a hacer esta estrategia de solución aquí, de que teníamos que hacer algo. Entonces, lo primero que fuimos fue vimos que se podía rehabilitar los ecosistemas empleando los famosos humedales artificiales. Entonces, para ese entonces yo ya estaba, me acuerdo muy bien que fue el profesor Filiberto Vega el que me dirigió la tesis de servicio social. Bueno, pues sí, porque es un servicio social, pero es una tesis. Y él me dijo, no te enfoques mucho en el problema en sí, enfócate en el origen. Entonces él me dio todas las bases bioquímicas para entender cómo funcionaban los ciclos bioquímicos. Y a partir de ciclos bioquímicos entendí el problema de lo que nosotros conocemos como la eutroficación. O sea, conocer el problema de eutroficación, ya empezamos a atenderlo, ya vimos lo que era el problema, que eran las algas que se producían por el exceso de nutrientes. Y ese mismo problema que tratamos de resolverlo y dimos muchas estrategias de solución, pero no salió, nos invitan y vimos que había una relación directa entre lo que estaba pasando en Xochimilco con el agua tratada y, y lo que no cuadraba era de que Xochimilco también recibía la misma agua, pero no se encontraba en las mismas características. Entonces había algo que había esa gran diferencia, y esa gran diferencia era de que existían las chinampas. Entonces las chinampas son humedales, entonces estos humedales lo que estaban haciendo constantemente, uno, el volumen de agua y la cantidad de estas plantas empezaba a dar un tratamiento al sistema. Y entonces empezamos a proponer esas ideas de cómo solucionar el problema de la pista de canotaje, pues empezamos a crear toda una serie de orillas vegetadas en todos lados y para poder proteger sobre todo los ajolotes que se encontraban ahí, proteger las especies que se encontraban ahí. Hicimos una muy buena vinculación con Fernando Álvarez del Instituto de Biología y él fue el primero que tomó, ese investigador tomó, dijo, bueno, pues vamos a hacer un trabajo. Entonces él fue uno de los primeros que hizo, una de sus chicas de tesis, hizo una tesis sobre los acosiles de la pista de canotaje, gracias a que lo llevamos ahí. Y paralelo, entonces también vinculamos otra investigación del doctor Víctor Luna Pabello, que me lo presentó el doctor Erwin Stefanoto. O sea, aquí yo llegué a este parque ecológico de Xochimilco, conocí lo que estaban todos los cuerpos de agua, platiqué con él, le dije cómo veía el asunto y dijo, está bien, pero aquí hay una persona que se llama el doctor Erwin, el doctor Víctor Luna Pabello, él está haciendo humedales. Entonces nos dirigimos aquí aquí estoy ubicado, acá. Estos son los viveros de Coyoacán. Sí se distingue, ¿no? Ah, no, cierto. Este es el campo de golf, esa es otra historia. Y los viveros de Coyoacán están aquí. Entonces, me presentan a Víctor Luna Pabello, y entonces él lo que estaba haciendo es que aquí en los viveros de Coyoacán instaló, aquí está, aquí, este pedacito que se encuentra acá, es el primer humedal artificial que se instala en la Ciudad de México. Entonces, él instala el primer humedal artificial, entonces yo lo visito, nos pusimos de acuerdo, empezamos a platicar de que si se podía solucionar el problema, entonces dijimos que sí, y lo llevamos esas ideas a muchos del gobierno,
cuadró muchas cosas, pero no combinó por los tiempos, no era el tiempo de los humedales. Entonces ahí ya teníamos la idea, entonces la aplicamos. Dijimos que la solución era los humedales para la pista de canotaje, funcionó muy bien, pero lo pusimos mucho. Entonces aquí fue cuando hicimos el primer humedal también en la pista, uno muy chiquitito. Te estoy hablando de, pues no sé, los 89, 90, que ya teníamos ese tipo de temas acá, 91, ya no me acuerdo bien. Entonces, ya empezamos a poner eso en el 90, sí, no, sí, no, 98, 99 fue cuando hicimos todo este proceso Sí. y teníamos todos este tipo de sistemas, ya empezamos a probarlo y sí funcionaba, pero no cuadró para hacerlo en gran escala. Entonces me encargaron limpiar la pista de canotaje, la empecé a limpiar, haciendo el control de los nutrimentos y funcionó muy bien. O sea, es puro control de los elementos químicos, funcionó muy bien en cuestión del flujo de agua, las entradas y salidas y cuadró muy bien. Déjame ver si lo puedo poner esa parte. No, es que tengo otro. Otra vez acá lo voy a poner. Dejamos aquí. Es que esto ya no coincide con esas fechas. Pero lo que sí hicimos después, nos dimos cuenta de que pues todos los cuerpos de agua de la Ciudad de México se encontraban igual. Entonces nos íbamos a Chapultepec, ¿no? Entonces estábamos aquí en el 2003, a pesar de que no coincide con las fechas de lo que teníamos antes. Y, y entonces veíamos que lo que teníamos en Chapultepec, pues era muy similar a lo que teníamos en Xochimilco, ¿no? O sea, cuerpos de agua completamente llenos de exceso de nutrientes porque se surten de agua tratada y problema, ¿no? De eutroficación. Aquí vemos el lago Mayor, también todo el problema. Entonces, estos cuerpos, esta nata, nos metimos mucho al tema de la salud humana, entonces descubrimos que afectaba. De ahí, también nos fuimos aquí a otro cuerpo de agua, que este es otro de los sitios que también trabajé, en la Alameda Oriente. Entonces aquí tenemos la Alameda. Entonces, esta coloración intensa es el exceso de nutrientes y que fomenta que exista el exceso de fitoplancton en el agua, que son cianobacterias, en particularmente de este grupo. Puede ser clorfitas, pero aquí tenemos cianobacterias. Aquí, por ejemplo, no existe esta color intensa porque aquí es más salado, entonces no permitía que el crecimiento de esto. Entonces, este es la Alameda Oriente, entonces tenemos este problema. También aquí en Aragón, aquí también lo vimos, entonces aquí empezamos a platicar todo el por qué estaban esos problemas acá. También nos fuimos a Tezosomoc, y entonces, como todos los cuerpos de agua tenían un problema, decidimos que era el momento de hacer diferentes reuniones para poder explicar, aquí está, y todos tenían exactamente, que es una representación de los cuerpos de agua, de lo que es la Cuenca de México. Aquí se ve, aquí está como Xochimilco, aquí está el Gran Lago de Texcoco y aquí está Zumpango, ¿no? Entonces, esta es una representación muy interesante. Entonces, todos los cuerpos de agua se encontraban con una problemática en cuestión de la calidad del agua. Entonces, decidimos fundar la red de cuerpos de agua del DF. En aquel entonces también vimos acá, por ejemplo, aquí está el lago de Tláhuac, ¿sí? Entonces, también todos tenían este problema de cianobacterias. Entonces, pues estaban los investigadores de un lado explicando las cosas, estaban los tomadores de decisión de otro lado del gobierno, pero los administradores que estaban a cargo de esto, pues no estaban unidos, no estaban vinculados. Entonces decidimos, junto con el doctor Erwin Stefanotto, junto con el profesor José Luis García Calderón y junto con el doctor Víctor Luna Pabello, hacer la red de cuerpos de agua de la Ciudad de México, junto con otros los administradores que estaban en aquel entonces, que estaba Pilar Herrera en la Alameda Oriente, junto con la bióloga Mireya Vargas y con en el lago de Aragón, Alfredo Muñoz en el lago Escaposalco. Entonces funcionamos, entonces empezamos a hacer una serie de reuniones en el Parque Ecológico de Xochimilco para dar clases a los administradores de estos cuerpos de agua de cómo solucionar los problemas y explicarlo. Entonces, juntamos también a gente de la sociedad civil
Entonces, cero investigadores, no queríamos ahorita esa visión. Sí, sí había investigadores ahí, pero no una visión muy académica, muy, con un nivel muy elevado que fuera a inhibir las opiniones de los que están al pie de la batalla, ¿no? O sea, entonces, cada quien dio sus opiniones sobre lo que veían, entonces los administradores se preocupaban entre ellos, se decían, se platicaban, y era como que si tú ya estás en el POA, que si estás en el programa operativo anual, que si hay recursos, que si no hay recursos, es que yo tengo más de esto, entonces opinaban de todo, y el centro era que yo tenía un parque con un lago. Entonces, cuando yo llevé este discurso a la maestría, muchos de los investigadores se burlaron de mí. O sea, me decían, es que tú estás mal, o sea, no es posible, o sea, atiende otras cosas, enfócate en los, no sé, los lagos más grandes, vete a otro lugar, vete a no sé dónde. Digo, no, pero cómo pueden opinar de esto si ni siquiera tienen limpios los lagos de la Ciudad de México? O sea, no puede ser. O sea, tenemos que atender los lagos de la Ciudad de México. No, estás mal, no es cierto, no sé qué. Para esto vienen después unos recortes a todas las universidades y curiosamente los que más me criticaron ahora se hacen cargo de los cuerpos de agua también, ¿no? De los urbanos, ¿no? Me hablaban, yo me acuerdo bien una maestra en la maestría, le decía, es que estoy hablando de la eutroficación. ¿Eutroficación? No. Eso ya se sabe todo. Y digo, no, pues no sé, ¿por qué tenemos todo sucio, no? No, ya se solucionó todo. Digo, no es cierto, falta mucho por hacer. Y bueno, entonces hicimos estas reuniones y eso nos llevó a que todas las conclusiones que hicimos mm, lo llevamos a un foro norteamericano del agua. Nos invitaron, esa fue en Xochitla, esa reunión, y esa reunión con todo ese cúmulo de información que fue antes, en el 2005, cuando fuimos, nos llevó a Tabasco. En Tabasco, esto es muy importante, bueno, vamos hasta allá. Y en Tabasco, voy a poner, aquí estamos. Aquí ahora lo voy a poner un poco más actual, porque está en el 2005, 2006. En este punto fue la reunión y nos llevaron, antes de lo del Foro Mundial del Agua, a que visitáramos, aquí está este sitio, y a ver si lo localizo porque es importante verlo. El chiste que nos llevaron a una de las primeras plantas de tratamiento de agua a partir de humedales artificiales. Se llama Macultepec. A ver si lo pongo aquí, Macultepec. Macultepec, sí. Sí están viendo, ¿no? Sí se ve Google Earth ahorita. Sí. Perfecto. Ok, entonces aquí estamos en Macultepec, entonces seguramente ahorita lo vamos a encontrar. Tiene que estar a las afueras. Es impresionante ver estos mapas, ¿eh? ¿Sí? Luego vemos pues mira, es un laguito. No es un laguito, es un cuerpo de agua. Y ahorita que nos muestran las Sí, figuras que aquí tiene, está. Mira, ya la encontré. Sí. Ya la encontré. Entonces, por ejemplo, aquí estamos, esto es Macultepec en el 2002. Ya para el 2010, aquí ya lo tenían construido. Vamos a ver si, es que es interesante. Aquí ya está la planta, pero quiero llegar al momento donde, antes de que lo hicieran. No, pero parece ser que no está. Pero bueno, vamos a utilizar el que ya cuando está terminada. Entonces, nos llevan aquí. Esto es Macultepec, Tabasco. Entonces, aquí se construye la primera planta de tratamiento de agua a partir de humedales artificiales. Entonces, recibe el agua del río y entonces aquí estamos viendo cómo esta planta, o sea, es aguas del río, de aguas negras, y se tratan aquí. Entonces, este es un sistema de humedales
impresionantemente grande. Estamos aquí cuando estamos hablando, hacemos un polígono y vemos el tamaño de la planta. Podemos sacar el cálculo y descubrimos que estamos hablando de 10 hectáreas. O sea, una planta de tratamiento de agua de 10 hectáreas a partir de plantas acuáticas. Fue increíble. O sea, el saber que existe esto, pues obviamente a mí el discurso es, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Entonces, después de irnos ahí, pues ya el discurso era claro que se puede, ¿no? Y paralelo, pues ya nosotros regresamos a la Ciudad de México, entonces llegas con la noticia de que claro que se puede, ¿no? Y entonces regresamos otra vez a la Ciudad de México y se explica, entonces dimos el discurso en el Foro Mundial del Agua a nombre de la red de todos los que estábamos ahí, entonces el discurso era de que todavía nos fuimos, como grupo fuimos solamente hubo 2 ponencias en el 2006 de mexicanos, nosotros fuimos y prácticamente se quedaron asombrados, y ahí me acuerdo bien que estaba Erwin, y Erwin dice que había otros investigadores ahí, y que los investigadores empezaban a criticarme, ¿no? ¿Cómo es posible que no sé qué tantas cosas? Entonces dice, bueno, pues, pero pues él está ahí arriba, tú estás aquí abajo, o sea, está explicando esto, es un discurso colegiado, y por lo tanto, entonces decidimos en aquel entonces, 2006, que todos los cuerpos de agua de la Ciudad de México tienen que tener humedales. Incluso tenemos un artículo, ahí está publicado de eso. Todos los humedales, todos los cuerpos de agua son heterogéneos. Todos los cuerpos de agua, se necesita saber la historia de cada cuerpo de agua para poder tomar decisiones futuras. O sea, no puedes tomar decisiones a la ligera. Si no conoces la historia de los cuerpos de agua, cómo están, no puedes tomar decisiones a futuro. O sea, no puedes generar esto. Habrá estrategias que lo pueden solucionar. Entonces, es como que generamos las bases de cómo solucionar los problemas de los cuerpos de agua. Y con eso mucha gente también ya cuando digo, se recorta el dinero para ir, los que estaban acostumbrados a salir, pues ahora decir, no, pues ahora sí me voy a... Vieron que el grupo creció tanto, teníamos tanta gente, tantos adeptos, que nos empezaron a tirar mucha tierra, ¿no? Entonces, no, así que nos empezaron a eutroficar. Entonces, pues nos tiraron mucho, incluso hasta nos decían que éramos del PRD o no sé qué, y entonces decidimos quitarlo y ya más bien enfocarnos más bien a la investigación. Entonces, ahorita quedamos, la red sigue funcionando, sigue como red de cuerpos de agua ahora de la Ciudad de México, es virtual, está en Facebook, ahí se pueden conectar ustedes, se dan de alta, ahorita tenemos 200 personas ahí, y ya próximamente vamos a volver a retomar porque nuestra primera estrategia era que hubiera un investigador en cada cuerpo de agua. Eso se logró. Ya había un investigador y entonces ya hay mucha gente que ya está trabajando. Entonces fue crear escuelas sobre esto. O sea, ¿cómo vamos a solucionar el problema de los cuerpos de agua de la Ciudad de México? Y una de las primeras conclusiones fue a partir de humedales. Y entonces eso surgió, y entonces paralelo a esto, para poder impulsarlo, voy a adelantarme muchos años, porque pasamos por toda una serie de historias, de anécdotas, y una de ellas fue empezar a trabajar aquí directamente en el Parque Ecológico de Xochimilco. Aquí está el Parque Ecológico de Xochimilco, y así encontramos el sitio. Teníamos un problema de exceso de lirio, porque creció muchísimo. Entonces dijimos, es que el problema es el exceso de nutrientes, entonces vamos a hacer algunas estrategias. Dentro de la creación de humedales, como vi que no procedía el que nos permitieran hacerlo a gran escala, pues entonces vamos a hacerlo con la otra dinámica. Entonces vamos a usar las plantas acuáticas flotantes para controlar los nutrientes. Entonces, en este espacio, quitamos todo esto, no se distingue bien como estaba antes, pero junto con el doctor Erwin Stefanotto, pues hicimos muchas cosas aquí. Entonces quitamos todo el lirio, lo quitamos con la experiencia de pastel. Aquí todavía estaba la lanchita, estaba removiendo algunas cosas. Y luego lo que hicimos fue instalar, aquí vamos a ver, bueno, primero fue abrir el camino, se quitó el exceso de lirio y entonces abrimos este espacio para que pudiera haber el flujo de agua, ¿no?
con casi cero personal. Entonces lo que teníamos era todas las plantas acuáticas que había mencionado Antonio Lota, estaban muchas de ellas ahí presentes. Entonces decidimos seleccionar algunas de ellas y aquí pusimos estas islas flotantes. Entonces empezamos a crear estas islas flotantes y lo que hicimos fue montarlas, crearlas, diseñarlas, junto con todos los estudiantes de la UAM Xochimilco. Entonces yo ya estaba dando clases en aquel entonces, y esto es el 2012, y entonces me llevaba a todos los alumnos y hacíamos las islas, y junto con todo lo que es los chinamperos nos enseñaron, juntábamos, lo que hicimos fue juntar las plantas acuáticas y se crean estas islas. Entonces aquí tenemos la entrada de agua del Cerro de la Estrella y atravesaba estas islas. Entonces disminuíamos los niveles de nutrientes. Decidimos cerrar aquí otra vez para que esto se limpiara y ya el agua ya salía aquí completamente más depurada. Entonces se instaló todo un humedal artificial a partir de todas las plantas acuáticas en toda esta zona, y funcionó muy bien. Funcionó muy bien durante varios años. Luego las juntábamos, hacíamos diferentes figuras y jugábamos con esto. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, perfecto. Es que eso no se ve, no se sabe, no se No lo hemos ve publicado. claramente la problemática que existía, cómo se trabaja, quiénes se involucran, hasta dónde llegaron, y lo que es muy bueno saberlo es que siempre se trabaja con muy pocos recursos y muy poca gente, Sí, ¿no? y entonces todas esas experiencias también la trasladamos directamente a la pista de remo y canotaje. Entonces, pero en ese momento, aquí podemos ver esta diferencia. Aquí estaba en el 2000, aquí podemos distinguir en el 2009 cómo se encontraba la pista de remo y canotaje. Entonces, pues aprendimos mucho de esto. Entonces pusimos toda la vegetación acuática en las orillas, colocamos muchísima vegetación acuática para protegerlo. Paralelo, antes de que estaba yo haciendo todo esto, también aquí aquí me voy. Aquí empezamos a trabajar primero, y lo que hicimos fue utilizar, porque para poder controlar las cianobacterias se emplean pacas de cebada. Entonces aquí metimos pacas de cebada y se mejoró la calidad del agua. Entonces limpiamos esta parte con pacas de cebada, y aquí empezamos a poner diferentes islas flotantes y todo, pero esto no funcionó muy bien aquí, pero sí pusimos en toda la orilla. Esta zona la recuperamos a partir de, esto era completamente salado, y toda esta zona la recuperamos. Entonces con diferentes sustratos, entonces mejoramos la calidad. Entonces fueron muchas experiencias hasta que llegamos a tener un bosquecito, ¿no? Muchas estrategias que llegamos a solucionar ahí, y paralelo, ya que teníamos todo este conocimiento, se explicó más el detalle a las autoridades, y esto permeó junto con el doctor Víctor Luna Pabello, a que precisamente aquí junto con todo el equipo, aquí estamos viendo en el 2009 cómo estaba el lago de Aragón. Entonces empezamos a platicar con las autoridades y todo un proceso. Se llevó a todos los administradores, se llevaba un recorrido. Entonces el administrador que estaba ahí entendió muy bien el proceso. Entonces se dio el procedimiento de construir el primer humedal para atender un lago. Entonces en el 2009 es cuando se construye esta primera estructura. Entonces aquí tú puedes ver cómo estaba antes, y se seca esta parte, se construye una costalera aquí, se seca todo este espacio y se empieza a construir este humedal. Ya para el 2010 pues ya estaba terminado, y entonces lo que hace es que el agua
entra por aquí, y entonces se canaliza, se tiene una tubería que entra por acá, se pasa por un filtro de calizas que le quita todo el fósforo, y luego aquí tenemos un tanque sedimentador, y de aquí sale otro tubo que se conecta acá. Voy a ampliar Ampliar. esto, Ujú. pero al ampliar voy a tener que volver a borrar todo. Entonces, pues hace todo este recorrido, vuelve acá, y aquí distribuye a estas celdas, sale aquí, sale aquí, sale acá, el agua sale por acá, se conecta con todo esto, aquí hay un muro gavión, y luego abajo está, el espacio estaba hueco, o sea, es construido sobre pilotes, porque como es una zona con fallas, mejor preferimos construirlo allí, y el agua se puede regresar por abajo, y aquí tenemos todo lo que son las plantas acuáticas sumergidas. Entonces, mucha de la experiencia que aprendimos se construye aquí las plantas, todo lo que aprendimos de plantas acuáticas sumergidas se colocan aquí, y cambia todo, ¿no? Entonces, este humedal, borramos todo esto, y vemos ahora con el tiempo, aquí está en el 2012, cómo a través del tiempo se va cambiando, Wow. que entonces va cambiando las características, va creciendo las plantas, tuvo muchos problemas en la cuestión pero las primeras cosas que se quedaron fueron el sumergido, las plantas acuáticas que estaban aquí, Ajá. que era, o sea, si lo vemos, esto es en el 2013 de este lado, y si regresamos a Xochimilco, era lo que nosotros también ya estábamos haciendo aquí, y ya para ese año también ya teníamos las islas flotantes. Entonces estamos cuadrando los mismos proyectos, ¿no? Entonces, si funcionaba aquí, funcionaba allá, entonces empezamos a mejorar la calidad del agua, y por los dos lados. Entonces, pues ya al final voy a poner un poco más de tiempo aquí aquí ya habíamos también solucionado algunas cosas, pero no todo. Aquí ya también con todas las islas que habíamos, y lo que fue las, y las pacas de cebada, porque para inhibir el crecimiento de esto, y pues obviamente crece la vegetación. Vamos a poner un poquito más de tiempo. Y aquí ya se ve, por ejemplo, ya un humedal más maduro, ¿no? Entonces ya está el humedal funcionando, trabajando, atendiendo. Entonces se ve la diferencia de la calidad del agua, ¿no? Entonces, Y son procesos definitivamente, largos. son procesos largos. Sí. Entonces tiene su tiempo, y entonces descubren esta parte, pero curiosamente, a pesar de que se instalaron estos humedales en aquel entonces, por cuestiones, no sé, operativas, logísticas, no hubo, no, cambios de gobierno también, no se inauguró adecuadamente este humedal. Como que se hizo gran inversión, pero quedó como que no se dieron las cosas. Entonces ya teníamos mucha experiencia en esto. Paralelo surge lo que ocurrió de otra estrategia que nosotros manejábamos en lo de la pista de remo y canotaje, que es también muy polémico, y ha tenido muchos bemoles aquí, de que la pista de canotaje pues, se encontraba con un problema de eutroficación. Pero cuando hacen toda la campaña de erradicación de peces de aquí de Xochimilco, pues a los xochimilcas les gustaba mucho las tilapias, y, y pues se las siguen comiendo, ¿no? Entonces, lo que ellos hicieron, o sea, les pedían que retiraran todas, hasta lo más chiquitito de los peces. Entonces, pues lo hicieron, pero yo estaba ahí porque yo seguía remando también en la pista de canotaje. Lo que sí veíamos es que la gente
llegaba con las tilapias y no querían perder ese recurso. O sea, los pobladores llegaban con cubetas y los volvían a meter, pero a la pista de canotaje. O sea, lo que está pasando en Xochimilco es una cosa, pero ellos no querían perder ese recurso, entonces llegaban con las cubetas y las sembraban en la pista de canotaje. Entonces, no había interconexión, o sea, no existía la interconexión. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, pasó algo raro que se llama la biomanejo. O sea, tenemos muchas estrategias de rehabilitación de los ecosistemas. Existe lo que es la restauración. Vamos a ver si lo puedo presentar aquí. Si lo tengo, lo presento rápido. Nada más déjame verificar si lo tengo acá. Para poderlo tener bien claro. Porque entonces se generó todo un desbarajuste entre muchos colegas y demás rollo, precisamente por ese detalle, ¿no? Pero bueno, ahí ya está. Dejo de compartir y voy a compartir lo que pasó. Bien. Entonces nosotros tenemos, este es de Aronson, es un trabajo muy interesante que ellos hicieron sobre modelos de degradación de los ecosistemas. Entonces ellos lo que dicen es que si yo tengo un ecosistema prístino que podría haber sido pues, Xochimilco pues, en la época de antes, pero pues no lo tenemos, entonces hay una perturbación, entonces se crea un estado estacionario. Ese estado estacionario va a permanecer, si sigue una perturbación, pues va a tener un ecosistema degradado, que es mucho de lo que teníamos los cuerpos de agua de la Ciudad de México. Entonces tenemos un ecosistema degradado, entonces tienes dos estrategias. Puedo hacer la gestión y puedo hacer una restauración siempre y cuando yo tenga las características de antecedentes históricos de qué es lo que existía en ese lugar. Si no tengo esos antecedentes, no puedo yo cambiar las condiciones. Para esto, muchos de los ecosistemas que tenemos actualmente en la Ciudad de México, lo que son cuerpos de agua, son ecosistemas artificiales. Entonces, no son directamente, no puedo tener ecosistema pristino porque llevarlos al ecosistema pristino es llevarlos a un sistema con concreto, ¿no? O sea, entonces, cuando pasa esto, tengo un ecosistema degradado, entonces yo puedo hacer una intervención. Entonces, si yo coloco especies nativas, hago una rehabilitación. Aquí lo que hicieron, al sembrar estos peces dentro de la pista que ya tenía en aquel entonces, porque para poder erradicar las plantas acuáticas que habíamos platicado antes, en ese momento se trajeron carpas de Hidalgo. A mí me tocó ver las bolsas y cómo las metían en aquel entonces. Yo estaba todavía tengo las fechas, pero metían carpas y las carpas eliminaban a las plantas acuáticas. Pero esas plantas acuáticas que competían con las cianobacterias no pudieron competir, las cianobacterias dominaron, pero estaban con las carpas. Y cuando pasa esto y sacan todos los peces de Xochimilco y los chinamperos, los pescadores querían ese pescado para ellos y lo introducen en la pista de canotaje, pasa esto, que se crean las especies exóticas. Y esas especies exóticas dentro de este lugar, que nosotros ya teníamos un ecosistema preestablecido con todas las orillas repobladas, que eso yo lo hice porque la administración en aquel entonces, yo estaba a cargo de la administración de la pista de canotaje en la cuestión ambiental, fomenté a que hubieran todas las orillas llenas de vegetación para proteger las especies nativas que estaban ahí. Y esto lo que ocurrió fue que haber un equilibrio medio raro, y entonces surge lo que se llama una reasignación y hay un nuevo ecosistema con estas especies. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Voy a dejar de compartir y voy ya para casi cerrar esta parte. Vuelvo a poner esta parte. Ay, es que esto es un relajo. Están geniales tus anteojos. No, cuál genial. Entonces, llegan esto y entonces las tilapias
se empiezan a alimentar de toda la materia orgánica que se encuentra dentro de la pista de canotaje, que era enorme. Claro. Y entonces las cianobacterias tienen un espacio en el sedimento y de estar tanto interactuando con el sedimento, entonces la pista la vuelven prácticamente con una calidad muy buena. Prácticamente la dejan a este nivel. Ah. Entonces, lo que hace la tilapia es de que yo tengo, y lo voy a dibujar aquí, y todo se puede comprobar. Yo tengo mi cuerpo de agua acá. Yo tenía mis natas de cianobacterias, ¿sí? Y entonces las cianobacterias tienen su ciclo anual y hacen estas cosas siempre. O sea, está la nata en el verano, primavera, baja, ya cuando llega otoño, lluvias y demás, se baja, se queda aquí, y luego otra vez ya cuando cambia y rompe, tenemos unas condiciones que se llaman, no la termoclina, pero si hay cambios en función de temperaturas, se homogenizan y vuelve a surgir. Y entonces lo que hace la tilapia, llega y entonces hace muchos nidos sobre donde estaban estas cianobacterias, y quitan todo el espacio a las cianobacterias. Esto se alimenta de todo, las cianobacterias cuando la tilapia es omnívora, entonces dejan muchos espacios, se crean estos como si fueran flóculos, y estos se alimentan, entonces se alimentan todo de muchos de elementos, entonces prácticamente hicieron que desapareciera la cianobacteria. Y esto es algo muy interesante, entonces es poco creíble, pero curiosamente en Brasil está pasando. Ya tengo muchos reportes de eso, incluso estamos haciendo un artículo de esto, pero lo que no teníamos, y entonces teníamos un ambiente, y llegaron incluso los de proceso a tomarnos una entrevista. Nos entrevistan y nos dicen, oye, que quiero ver el problema de Xochimilco. Digo, pues es que no hay, está limpio. Y entonces estos fueron los de Reforma, pero los de Proceso sí llegaron a entrevistarnos, eso sí, entonces les explicábamos lo que estaba pasando, entonces todo un esquema muy raro. Entonces, yo les dije es que ya estábamos haciendo, vinieron los alumnos, llegaban y veían todo esto, entonces tenemos el registro de los alumnos, hay un estudio de los alumnos, de cómo teníamos ya transparencias de 1 metro, ¿no? Entonces se mejora la calidad del agua, entonces con esto, pues que esto estuvo muy padre, Claro. pero pues eso fue entendido por otras personas de una forma, no, que ya ustedes lo aventaron, pero pues no saben, entonces no saben la historia, pues bueno, pues es esto, entonces todo esto cristalizó todos estos conocimientos en que ya para que lo montáramos en un lugar muy, muy, muy relevante, ya para casi todos los estudios que hicimos de la red de cuerpos de agua de la Ciudad de México, se cristalizan en lo que ya tenemos montado dentro de lo que es el ecoducto, que eso es otro proyecto que potencialmente se podría platicar en alguna otra ocasión. Déjame ver dónde lo encuentro para poderlo, aquí está. Y entonces, aquí en el ecoducto lo que hicimos fue un espacio junto con la organización 4 al Cubo, y aquí les pusimos una planta de tratamiento de agua. Entonces, en medio del viaducto, aquí está, entonces lo que hicimos fue poner un sistema de tratamiento de agua. Aquí tenemos los sistemas déjame ver si lo podemos ver un poquito más claro, porque hay una que aquí está más claro, mira. Entonces pusimos unos desarenadores, aquí sacamos el agua del drenaje, pusimos unos desarenadores aquí, junto con unos lechos de lodos de secado, pusimos una serie de biodigestores, y de los biodigestores, en este caso aquí pusimos un sistema de captación de agua tratada, y luego se colocaron 150 metros lineales de humedales en forma de acueducto, que se incorporan acá, y de aquí otra vez pasamos todo un sistema de 150 metros lineales de humedales. Entonces aquí tú puedes ver todo el proceso. Entonces, aquí tenemos
lagunas de oxidación, quitamos diferentes contaminantes, microplásticos los quitamos aquí, entonces quitamos muchas cosas y todo esto quedó ya montado en un lugar para que se pueda presentar. Y esto nos dio un parque de 1.6 de 1.6 kilómetros, o sea, está desde aquí, Insurgentes, Viaducto, ¿no? Ujú. Insurgentes, hasta, hasta este punto. En medio de donde no hay nada más que coches, edificios, casas, pavimento. Ajá. Y entonces aquí está, entonces aquí pusimos una zona chinampera, aquí está la zona chinampera. Entonces todo lo que hicimos fue montar Xochimilco en medio del viaducto. Entonces aquí está con toda la vegetación, entonces todo. Y lo más curioso, que los mismos que nos estaban criticando en el Foro Mundial del Agua, nos siguen criticando que estos son humedalitos. Entonces, y yo sigo escuchando el mismo discurso, ¿no? Y, y entonces el discurso ya está montado, están los ecosistemas. Y después de todas estas experiencias, eh, se lo platicamos a arquitectos, nos tomaron en cuenta, y entonces lo que ya hicimos, y esto viene después, yo creo que será la próxima plática. Entonces, todo lo que ya hemos aprendido de la red de cuerpos de agua, ya lo llevamos, ya lo que hicimos fue exportar Xochimilco en medio de la ciudad con ecoducto. O sea, se puede transportar un humedal con todas las características, no con todas las características, pero sí se puede con las bases para crear, porque si los Xochimilcas lo hacían, sacaban el lodo y lo llevaban a otra chinampa, y así se iban con todas las chinampas. Era exportar chinampas. Y si lo vemos a través del tiempo, pues si vemos una imagen del pasado, pues vas a ver que todo era chinampas. Y esas chinampas se exportaban de una forma. Y entonces, bajo ese concepto y ese sistema, nosotros los llevamos de esa perspectiva. Y entonces hemos estado interviniendo. Entonces, pero yo creo que eso será para otra plática, porque es más adelante por la cuestión del tiempo. No sé cómo estamos ahorita, ¿no? No, qué interesante. Es que de veras es muy fácil ver, no hay agua, hay que hacer esto, pero cuando revisas una historia y cuando ves cómo surge el interés de la investigación, que es un poco el vínculo que se tiene con la naturaleza, para empezar. Luego, el estar en la carrera y vincular lo que tú tenías como un deporte de práctica, que era el canotaje, te lleva a unir estas dos cosas y se construye una nueva situación, ¿no? ¿Qué es esto de orientarte hacia los cuerpos de agua y descubrir que no estaba estudiado, unificado, atendido? Y esto que señalas de los administradores de estos cuerpos de agua que no necesariamente tenían este conocimiento y que hubo que dárselo desde la cuestión biológica o lo que trabaja Erwin de la antropología social y el entendimiento de lo que es Xochimilco, se crea una nueva estructura de conocimiento. Sí. Por eso se me hace tan interesante lo que realizas, porque es cómo surge de muchas condiciones, ¡pruc!, una nueva circunstancia a estudiar y se abre un nuevo panorama de trabajo, de estudio, de observación. Y obvio, como todo sucede, abres una nueva brecha y surgen los detractores, los opositores y los que acompañan estos procesos. Pero lo que es innegable... Un grupo, hay muchos grupos. Hay muchos grupos, ¿no? Así como hay grupos políticos de diferentes partidos, hay grupos de ciencia y grupos organizados que generan cosas, y lo que soporta esto es un trabajo de más de 25 años, ¿no? Sí, me recuerda mucho como lo que está, hay chinamperos, hay xochimilcas, hay aztecas, hay de Culhuacán. Bueno, en el mismo Lo mismo. Xochimilco, claro, en el mismo Xochimilco y en este ciclo que hemos estado revisando sobre Xochimilco y su patrimonio, pues se ha hablado, ¿no? No es lo mismo San Lucas que Santa Cecilia o San Gregorio. En el Para nada. mismo Xochimilco son condiciones diferentes si eres de la zona cerril, que si eres de un barrio o eres de un pueblo,
si está cerca de la zona de canales que fueron los primeritos, a que si eres de Caltongo, que fueron de los últimos, ¿no? La representación es totalmente diferente y el abordaje de esas problemáticas es diverso, mucho Es más. como, es como, ahorita ya que pusimos la chinampa en viaducto, Ajá, pues dirán lo que dirán, pero es una chinampa y somos chinamperos. Que no exacto, estamos en Xochimilco, entonces no puede decir que no es chinampero el de Iztapalapa, ¿no? Es chinampero. exacto. Claro, No eso soy es también, Xochimilca, sí, ese es también un descubrimiento que hice estando aquí en el CIDEX, que uno pensaba que las chinampas están en Xochimilco, pero en realidad sí, vienen de muchas otras partes y cuando las construyeron los Xochimilcas ya traían una información en su proceso de llegada al lugar, a la zona cerril, ya traían un conocimiento de ingeniería, de matemáticas, de agricultura, que usaron con los recursos que existían en este espacio para crear esta cosa maravillosa que es la que más se conoce, de las chinampas de claro. Xochimilco. Pero el que la gente pueda conocer que hay un sistema de chinampas en pleno viaducto Piedad en la Ciudad de México, entre edificios, hoteles, antros, casas habitación, y tener un espacio que quizá cuando solo circulas en auto no lo ves, pero quien habita por esa zona lo vive y lo disfruta. Yo lo he disfrutado gracias a que me has llevado a conocerlo y que ha sido una experiencia fabulosa tener el acompañamiento tuyo cuando me describiste cómo funcionan los filtros y cómo del drenaje profundo que todos producimos se puede construir un sistema de chinampa en pleno viaducto. No lo ves si vas en el coche, pero si te abres los ojos y te das permiso de empezar a conocer tu ciudad más allá de solo voy en coche y en el tráfico, vas a encontrar este tipo de proyectos de, de conservación de la naturaleza, de apropiación del espacio para generar nuevos pulmones y de ofrecer eso que está hasta acá, hasta el sur, ofrecerlo. Y lo curioso como de costumbre, han ido, fue Kon Jan-yu, que es el experto en lo que es infraestructura verde también, quedó maravillado. O sea, Kon Jan-yu fue gente, o sea, un experto colombiano acaba de ir en humedales, se quedó maravillado. Michael Ogden, de Estados Unidos, también un mega gurú. Oscar Monroy, experto en humedales también de la UAM Iztapalapa, ¿no? Todos ellos, y una frase que me llamó muchísimo la atención de uno de ellos es que yo he visto miles de humedales, ninguno me ha sorprendido como este. Claro, es que está en medio de la ciudad. Ajá, estoy increíblemente sorprendido de lo que se puede hacer aquí, pero lo más curioso, los extranjeros son los que alaban ese proyecto. Y muchos investigadores mexicanos lo critican. Es algo en que que me ha llamado mucho la atención. Entonces, en lugar de colaborar, apoyar, de decir, oye, vamos a hacer más, al Y contrario. difundirlo. Pero, sin embargo, la secretaria del Medio Ambiente tuvo la oportunidad de ir, Marina Robles, gran persona definitivamente, porque lo vio y dijo, esto lo quiero. Claro. Y a partir de ahí se ha generado, ya hay más humedales, que eso será para la próxima plática, los nuevos humedales que han surgido a partir del ecoducto. A partir del ecoducto Eso, ahorita ya se han creado alrededor, que te gusta, unos 10 humedales más. entre Y siguen para ellos, más. claro, entre ellos que causó tanta polémica en No, Cuemanco. sigue y seguirá Y causando, seguirá sigue un la montón. polémica, Todavía no acaba. Todavía, porque claro. eso falta 4 o 5 años para que quede perfecto, ¿no? Ajá. Pero Pero sí, bueno, y qué mejor que esté hecho, que no esté en discursos nada más. Se sí, no, pone, ya para ahí ese entonces está, lo esa. platicaremos y les va a gustar mucho. O sea, está muy padre. Para los que, obviamente yo no sé nada de lo del puente, eso sí yo no sé. Eso no me corresponde. A mí No. me tocó atender la parte de abajo y también atender la parte de contaminación que posiblemente podía llegar, pero eso Claro. eso ya será otra cosa, ¿no? Pues de eso vamos a platicar en tu sesión que tengamos en vivo
para que haya oportunidad de que nos pregunten, comparte al público que se conecte con nosotros. Y bueno, A ver si lo podemos hacer en el sitio, ¿eh? pues bueno, veamos si hay posibilidad. Voy a estar ahí llevándolos ahí. Estaría lindo, estaría padre. Explicándoles, ¿no? Muy bien. Padre. Se me hace padrísimo. Vamos a ver si hay señal y todo. Si lo podemos hacer, vamos a ver la logística, a ver si lo hacemos y ahí les explico todo. Ok, lo voy a ver cómo lo pensamos. Muchísimas gracias, Alejandro. No, pues muchas gracias a ti. Es una gran oportunidad para mí ver cómo nos muestras una trayectoria de tantos años. Yo que te conocí cuando éramos muchos años más jóvenes y además estabas haciendo tu servicio social y fue la gran oportunidad que nos vinculáramos. Y me precio de que... CIDEX nos unió, el CIDEX nos unió. Eso nos unió y eso me ha convertido en una admiración profunda que yo te tengo porque he visto toda tu trayectoria, pero además lo comprometido como universitario egresado de la UAM, comprometido con el medio ambiente, con el cambio social, con la aportación a nuevas maneras de construir cosas desde tu conocimiento, porque yo planteo mucho que los que tenemos la oportunidad de trabajar en las universidades, tenemos un privilegio de tener información. Y esa información, nuestro compromiso es compartirlo. Y bueno, yo desde el espacio que compartirlo y citarlo. ¿Mande? Citar a las personas, compartirlo y citarlo. Y citar a las personas que hicieron el estudio, porque Xochimilco ha sido estudiado por la UAM Xochimilco que no tienes idea y muchas veces no se le da crédito. Hay muchos investigadores que han estudiado y no se les da el crédito, ¿no? Claro. Entonces hay quien tiene muchas capacidades de manejar los medios y hay otros que son un poco más tímidos en ese terreno, pero pues creo que ahora ante esta pandemia y esta cuestión de la tecnología, estoy aprovechando para dar voz a los que son muy mediáticos y a los que no son tan mediáticos, claro, que compartan lo que cada quien ha hecho, sí, ¿no? Desde los diferentes ámbitos del medio ambiente, de las tradiciones, para ir armando este CIDEX virtual, claro, donde pueda ser un reservorio de información directamente con los que generan el conocimiento, con los que hacen cosas alrededor de lo que es el patrimonio de Xochimilco. Pues yo te agradezco muchísimo esta charla, podríamos pasar horas, yo encantada, sí, pero vamos a hacer así varios momentos en que nos des, y bueno, ya invitaremos al doctor Erwin Estefanoto, a tantos... También a José Luis García Calderón, al profesor José Luis García Calderón, experto en toda la cuenca, ¿no? Es muy bueno. Claro, sí, bueno, pues yo encantada de dar estos espacios y que me dé la universidad esta oportunidad. Pues muchísimas gracias, Alejandro Alba, me despido. Saludos a todos. Gracias. Nos vemos pronto y bueno, pues gracias por atender esta charla. Soy Cecilia Zeta del Proyecto de Divulgación de la Ciencia de la UAM Xochimilco. Este es el ciclo de Xochimilco y la divulgación de su patrimonio. Gracias a nuestro emisario de la ciencia, Alejandro Alba, quien nos ha compartido cómo hace el conocimiento desde el egreso que tuvo de biología de la UAM y luego en ciencias de la UAM Iztapalapa también. Pues buenas tardes y muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.